segunda conferencia magistral del día, nos acompaña el magíster Roberto Espinosa de los Monteros, director regional del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, especialista en propiedad intelectual, creatividad, innovación y políticas de desarrollo basadas en conocimiento. El tema de su conferencia es Propiedad intelectual y transformación digital en América Latina. Magíster Espinosa de los Monteros, bienvenido. Hola. También por estar aquí. Sí. Gracias. Bueno, antes que nada, muy buenos días con todos, tanto los presentes como las personas que nos acompañan vía online por el canal de Facebook. Tuve un reto inmenso al momento de escoger el tema y sobre todo cuando me invitaron a esta charla, porque una cosa es dar una ponencia o una conferencia a personas especialistas en la materia, otra muy aparte a estudiantes y otra muy aparte sobre todo a investigadores, que es la parte más importante. Y en el tema como tal de propiedad intelectual y transformación digital en América Latina es un tema sumamente amplio, que para mí también fue un reto, sobre todo escoger el tema exacto, porque cuando hablamos de propiedad intelectual tenemos el tema de signos distintivos, que creo que lo conoce todo el mundo, un poco el tema de las marcas, tenemos los derechos de autor, que creo que para personas investigadoras es la parte más conocida, de ahí tenemos mundos como puede ser patentes, que también más que conocido creo que lo tienen, obtenciones vegetales, que es menos conocido. Entonces, en realidad cuando hablamos de propiedad intelectual es sumamente amplio. Y más aún con un tema de transformación digital, que hoy en día creo que vivimos una revolución justamente en esta área. En Ecuador y en el mundo vivimos una transformación o una revolución tecnológica sin ningún precedente, justamente con la aparición de la inteligencia artificial. Y mucho ojo, yo no me refiero a inteligencia artificial única y exclusivamente a lo que creo que es más común que conocemos como ChatGPT, sino que hoy en día justamente en esta materia tenemos un desafío gigantesco al hablar de inteligencia artificial generativa. Ya muchos me van a preguntar qué es la inteligencia artificial generativa y ya lo vamos a ver, y sobre todo para nosotros como profesionales, en mi caso profesionales del derecho, a ustedes como investigadores, nos pone contra la espada y la pared un poco en el sentido de que cada vez se necesita menos la intelectualidad humana, porque cada vez las compañías están pasando a esta modalidad de la inteligencia artificial. Es más, tuvimos un caso muy sonado hace no muchos días atrás, que Coca-Cola había publicado su famoso comercial de Navidad. Y por primera vez, o por segunda vez creo que lo hace, este comercial fue generado única y exclusivamente con inteligencia artificial. No hubo un profesional de publicidad, no hubo un profesional de diseño atrás del mismo. Como bien dijo la ex viceministra que tuvimos el agrado de tener su ponencia, hoy en día es muy importante los prompts. Puso un prompt de qué es lo que quería y Coca-Cola tuvo su comercial. Bueno para la compañía, porque me imagino que se ahorró millones de dólares en poder producir este tipo de contenido, pero malo para el ser humano, porque claro, se lo va dejando un poco a un lado. Pero sobre todo voy a hablar un poco de esta parte importante de la protección como tal, de todo lo que sale del ingenio humano y cuál es este desafío que vamos a tener nosotros en la materia de propiedad intelectual para que esta creación del ser humano siga siendo valiosa con el pasar de los años, pero asimismo desde la parte jurídica ser respetuoso con lo que se crea desde la inteligencia artificial. Para entender un poquito qué es la inteligencia artificial generativa, les he puesto tres espacios o tres puntos importantes o destacados. Primero, que es muy distinto a lo que ya conocemos como ChatGPT, que uno pone una pregunta y la responde debido a que la compañía lo que hizo fue alimentar esta inteligencia artificial y tiene ciertas respuestas programadas. La inteligencia artificial generativa en realidad tiene una red neuronal artificial, algo muy parecido a nuestro cerebro, se alimenta a sí mismo con información y puede ir sacando resultados ya no netamente programados, sino que va a ir aprendiendo con el tiempo. Es más, ya tenemos casos de que la inteligencia artificial generativa ha creado patentes, ¿ya?
El contenido ya no es como ChatGPT, no sé si aquí alguno haya utilizado ChatGPT, me imagino que la mayoría. Usualmente ChatGPT lo que hace hasta cierto punto puede ser plano. Yo ingreso un libro, leo el libro y lo que va haciendo es poner ciertos fragmentos de la distinta información que tiene y emite un criterio. La inteligencia artificial generativa ya no es así. Se alimenta con información y va sacando resultados conforme a la información que se le ha cargado. Y entrenamiento masivo, justamente lo que yo les decía, el ingreso a esta información, y ahí es donde nosotros vamos teniendo este primer reto que vamos a ver en la propiedad intelectual. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí han escrito libros? ¿Alguien le ha dado la autorización a la compañía OpenAI para que sus libros estén dentro de la plataforma ChatGPT? ¿Han recibido regalías? Ahí es donde viene el reto en realidad de la propiedad intelectual con inteligencia artificial, tanto la normal como ChatGPT y más aún con la generativa. Porque estas compañías comienzan a utilizar obras protegidas de autores y los autores en realidad no tienen ninguna regalía por su obra ni han otorgado un permiso para utilizarla. Entonces, claro, efectivamente, gracias a la tecnología, terceros se ven beneficiados porque pueden acceder a una cantidad de información gigantesca, como bien establecía la doctora en su anterior ponencia, pero asimismo, pese a que el ser humano se puede ver beneficiado gracias a esto, también estamos dejando un poco de lado a los autores y qué pasa con los derechos de estos autores, qué pasa con las regalías que tienen que recibir. La inteligencia artificial generativa va varios pasos adelante, produce contenido nuevo de la nada, no es necesario ni siquiera que yo se lo pida, y entiende las necesidades exactas del usuario, transformando radicalmente el panorama de la creación intelectual. ChatGPT muchas veces nosotros le tenemos que decir, necesito que me hagas, no sé, una investigación acerca de tal tema o utilizando normativa ecuatoriana, actual, que no sea derogada y demás. Ya con la inteligencia artificial generativa ya no le vamos a tener que dar ninguna de estas órdenes y vamos a tener, para los que sean docentes, también un riesgo aún más alto. Yo al menos me tomo el tiempo de calificar los trabajos de mis estudiantes y siempre lo paso por el detector de inteligencia artificial, pero ya con la inteligencia artificial generativa va a ser imposible detectarlo porque, vuelvo y repito, va a ser un texto original y ahí vamos a tener un gran inconveniente. Los casos emblemáticos cuando la inteligencia artificial ha enfrentado a la justicia son tres, o al menos son los que más me ha llamado la atención. Justamente, como yo les decía, OpenAI, o en inglés OpenAI, en Italia ya recibió su primera multa por un valor de 15 millones de dólares. Esto debido a que no respetó la protección de datos personales. Hasta ahí uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver un poco con el tema de la propiedad intelectual, ya que son materias distantes? Pero si ustedes se hacen la pregunta, y justamente vemos que hubo una violación a la protección de datos personales, ¿quién nos asegura que ellos respetaron los derechos de autor de toda la información que ingresaron? Entonces ya desde ahí vamos viendo una primera problemática y es por eso que abro la pregunta de ¿se respetó el derecho de autor a obras utilizadas para estrenar ChatGPT? Porque no todas las obras que hoy en día están en la nube son gratuitas. Hay muchas páginas que nosotros tenemos que pagar un valor mensual o que tenemos que comprar el libro. Es más, yo no utilizo libros físicos, yo utilizo el Kindle, no sé si aquí alguien sepa qué es el Kindle, que es un libro electrónico, que te da como beneficio un valor más económico para adquirir ciertos libros, pero uno los tiene que seguir pagando. Les aseguro que cuando ustedes le hacen la consulta a ChatGPT o les dan la orden que quieren un resumen acerca de un libro que está en Kindle, lo más probable es que ChatGPT les va a dar un resumen. OpenAI pagó justamente por este libro, no lo pagó, sí lo pagó, y ahí se va poniendo un poco esta disyuntiva y sobre todo el reto como tal a la materia de decir, ok, tenemos que permitir el desarrollo tecnológico, pero a su vez también tenemos que darle las herramientas a los autores para que sigan protegiendo sus derechos. Otro caso emblemático es Getty versus Stability. Esta demanda se presentó tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos. Hasta ahorita no tenemos, por si acaso, casos representativos en nuestra región, ni en Colombia, Ecuador, Argentina, Perú o Paraguay. No tenemos en ningún lado. Es más, aquí en Ecuador recién se está revisando un borrador sobre una ley sobre la propiedad intelectual. Todavía no la tenemos como tal. Este caso que yo les pongo en consideración justamente es por lo que yo les digo, el irrespeto al derecho de autor.
La demanda se dio en Estados Unidos y en Inglaterra por copia ilegal de 12 millones de fotos, incluyendo metadatos. Esto, Getty lo calificó como un robo descarado. Tal cual el mismo proceso que pasa con ChatGPT. Información a más no poder dentro de una plataforma sin ningún permiso o sin pagar ninguna regalía. Y el otro caso es de Cristina Castanova, fue reconocida como autora de un texto, pero ella ingresó a sí misma a una inteligencia artificial, todo su texto, y lo único que le solicitó fue que le ponga la parte de las imágenes. Entonces, claro, ya desde la propiedad intelectual nosotros interpretamos por ciertos principios que ella fue la autora del texto, pero ella no va a tener ningún derecho sobre las imágenes creadas debido a que fue justamente creada por la inteligencia artificial. Ahora vamos a tener un doble dilema justamente sobre la inteligencia artificial una vez que hemos visto estos antecedentes. La inteligencia artificial, como bien yo les decía, para que pueda dar todas estas respuestas es alimentada por millones de libros, información, música, canciones, biografías, vuelvo y repito, sin ningún permiso. Entonces, estas obras, que también se la conocen en el mundo de la inteligencia artificial como obras de entrenamiento, comienzan a haber infracciones sobre reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de millones de obras protegidas sin autorización, violando principios de los derechos morales. No sé, aquí si sabían, ustedes como autores de sus libros, hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los patrimoniales son de explotación y los morales es lo que la normativa le da a ustedes, que son intransferibles sobre un reconocimiento para ustedes como autores de la obra, como puede ser el derecho de paternidad, que siempre tienen que ser reconocidos como autores, el derecho justamente también de no desmembración de la obra, pues ustedes la pueden vender, eso no va a significar que este tercero puede editar o puede transformar la obra sin una autorización previa. Todo esto pasa con la inteligencia artificial. Es más, hay muchos estudiantes que cuando quieren o uno como docente les envía un trabajo, ellos única y exclusivamente ponen: necesito un trabajo de X cantidad de letras, con X cantidad de palabras, sobre X tema. ChatGPT, vuelvo y repito, lo que hace es desmembrar distintas obras y la transforma en una nueva. De originalidad eso no tiene nada, de violación de derechos tiene muchos. Autoría de productos de inteligencia artificial, y aquí es algo sumamente interesante y vamos a ir un poco sobre el tema de la evolución del derecho o sobre esta transformación digital que justamente les quiero hablar. Como principio fundamental, tanto en patentes y en derechos de autor, la autoría de las obras única y exclusivamente pueden ser para personas naturales. ¿Esto qué quiere decir? Solo para seres humanos. No puedo establecer como autor, pese a que yo trabaje para una compañía, a una universidad, a una fundación, a esta persona jurídica. ¿Ya? Porque como principio se entiende que esta creación o esta invención, esta creatividad única y exclusivamente sale del intelecto humano. Por ende, como personas jurídicas, de principio no se puede. Pero ¿qué pasa con esta revolución tecnológica que justamente tenemos hoy en día? ¿Por qué? Porque las compañías usualmente son representadas por una persona. Entonces uno dice, bueno, por ahí el tema del intelecto se podía entender en su momento el por qué no se le daba esta autoría a la compañía. ¿Ya? Se entiende el tema de la persona jurídica y demás. Pero hoy en día, con esta revolución tecnológica, tenemos una inteligencia artificial que ya no solo nos contesta preguntas, ¿ya? Que ya no solo nos saca ciertas dudas, sino que ya tenemos la inteligencia artificial generativa que nos hace obras totalmente nuevas. Hay un caso bastante famoso ¿qué más? Se dio en muchos países, se solicitó una patente como de unos toppers en la Unión Europea, en Inglaterra, perdón. Se solicitó también en los Estados Unidos y en dos países más que ahorita se me escapan de la mente. Estados Unidos de plano dijo, esto patente no es. No se puede patentar esto debido a que fue creado por una inteligencia artificial. Ojo, la normativa no es clara todavía a nivel mundial. ¿Ya? Y en la Unión Europea dijeron, bueno,
en Reino Unido, pero dijeron, bueno, vamos a hacer algo nuevo. Y su resolución fue otorgar la patente, no a nombre de la inteligencia artificial representada justamente por su creador. Justamente lo que antes hablaba un poco la doctora en el tema de prompts. Yo le doy una directriz y se supondría que el que da la directriz es el autor. Y ahí es también donde viene un poco la disyuntiva de la protección intelectual, que es el centro de esta materia. Porque imagínense dar un prompt, yo sé que es algo sumamente importante, pero no es algo muy complicado. Es más, hoy en día tenemos en YouTube colgadas canciones de Luis Miguel y de Bad Bunny que no son cantadas por ellos, lo hizo una inteligencia artificial. Y es más, Bad Bunny y Luis Miguel han puesto las demandas respectivas. ¿Qué pasa donde en su momento el derecho se llegase a transformar a tal punto que diga, ok, la inteligencia artificial pasa a tener un derecho de autor como tal, respaldado obviamente por su creador? ¿O qué pasaría también si se dice no hay una protección como tal? ¿Y cuál sería sobre todo el peligro donde sí se les dé un derecho a la inteligencia artificial? Creo yo que el peligro mayor va a ser justamente el fin de la protección de la propiedad intelectual como tal, porque la propiedad intelectual como tal, su esencia es justamente el reconocimiento a esta creación intelectual del ser humano, el que puede hacer algo único, el darle un valor económico. Hoy en día aquí en el Ecuador, es más, sus activos intangibles pueden ser utilizados como garantías en préstamos bancarios. O sea, ya lo vamos viendo, o al menos ir evolucionando a tal punto de que la propiedad intelectual ya no única y exclusivamente era una marca, o un libro, o una patente que queda en hojas, ¿ya? Sino que ya lo vimos y se iba transformando justamente hacia un bien, ya se lo iba reconociendo como un bien. Pero ¿qué tanta importancia se le puede dar si este bien ya no lo crea el ser humano, sino que lo crea una computadora o una supercomputadora que usualmente son las que tienen esta inteligencia artificial generativa? Como principio fundamental, que justamente es el Parlamento Europeo el que lo establece, es las obras producidas de manera autónoma por agentes artificiales no pueden acogerse a la protección mediante derechos de autor. Entonces estas obras, así sea que yo dé el prompt, no valen nada. La protección de la propiedad intelectual como tal, no crean que es única y exclusivamente para que nadie me copie, sino le da un valor económico a esa invención. Para que tengan una idea, y bueno, no les traje en realidad el cuadrito, pero para que tengan una idea y poderlo ir poniendo en números sobre todo esto, hay un cuadro que sale todos los años sobre las compañías con más activos intangibles registrados a nivel del mundo y qué tanto cuesta. Apple supera los $1.000 millones. Estoy más que seguro que si el día de mañana Apple dice quiero vender mi compañía o quiero vender los activos de la compañía y hace un apartado de los bienes inmuebles que pueda tener, edificios, sillas, carros y demás, y quiere vender sus activos intangibles, más que seguro que lo que más va a costar de Apple no va a ser la infraestructura, van a ser justamente sus activos. Ya, pero ¿qué pasa donde todos estos activos que hoy en día tiene Apple, el día de mañana ya no lo crea una persona, sino que los pasa a crear un ser humano? Una compañía podría perder miles de millones de dólares justamente por una mala protección, o porque no exista ya una protección de esto que puede crear la inteligencia artificial. La propiedad intelectual como motor de desarrollo. Justamente yo les decía que el tema de propiedad intelectual, y desde mi percepción, su punto central es justamente el desarrollo y la protección de esta creación que nace del ser humano y que se le da un valor económico. Les pongo justamente la protección intelectual como motor de desarrollo por este grave, se lo podría tomar como un grave peligro que hoy en día tiene el intelecto humano con la inteligencia artificial generativa. El equilibrio siempre debe ser necesario, no ser limitante para el desarrollo, pero proteger derechos de autor e intérpretes. El equilibrio siempre va a ser necesario porque desde que tuvimos las distintas revoluciones que ha tenido ya el mundo, siempre en esta hemos visto que el intelecto humano ha sido primordial.
en todo, desde revoluciones políticas hasta revoluciones industriales. Siempre el intelecto humano ha sido la pieza fundamental de ello. Pero hoy en día también ya podemos ver fábricas, y es más, las fábricas más actualizadas del mundo no cuentan en su mayoría ya con talento humano en ellas, sino que la gran mayoría son manejadas por inteligencia artificial. Entonces el ser humano también cada vez está quedando un poco apartado de esto de aquí. Con la propiedad intelectual se debería seguir el camino de ser respetuoso con este desarrollo, pero seguir respetando también este intelecto humano que en realidad es sumamente valioso. Las soluciones colaborativas. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, es lo que significa OMPI, debe dar directrices claras para el desarrollo de inteligencia artificial que respete la propiedad intelectual. ¿Por qué es importante esto? Hace 1 o 2 años, si no estoy mal, Elon Musk, para los que no conozcan, Elon Musk es el CEO de Tesla, que son justamente los carros eléctricos, y bueno, en realidad hoy en día tiene X y tiene muchas compañías justamente de tecnología. Él mismo, que se beneficia y que se enriquece con la tecnología, nos dijo, ok, como que vamos despacio, estamos avanzando muy rápido, ¿ya? La Organización Mundial de Propiedad Intelectual, imagínense que la inteligencia artificial tiene muchísimos años ya entre nosotros y accesible para el ser humano. Y pese a eso, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual todavía no puede seguir en los pasos justamente a esta revolución tecnológica. Y es más, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual no tiene todavía directrices claras justamente sobre la inteligencia artificial generativa. Es más, el concepto se sigue manejando con que las obras, única y exclusivamente el derecho de autor, pueden ser para personas naturales. Y hay muy pocas sentencias que nos hablan sobre justamente la inteligencia artificial generativa. Entonces, si Elon Musk nos dice, ok, vamos un poco más despacio, que vuelvo y repito, una de las personas que creo que más ha invertido justamente en temas tecnológicos, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, en vez de decir vamos más despacio, creo pues que tenemos que acelerar un poquito todos los profesionales que nos dedicamos justamente a esta materia, para poder ir con el desarrollo justamente tecnológico que estamos viviendo. Y que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, muy aparte de ser un ente que vele por los derechos de propiedad intelectual, dé también directrices claras justamente de la creación de estas inteligencias artificiales con poder creativo o generativas. Uno de estos pasos que pueden dar, así como nosotros tenemos las compañías que tienen que seguir ciertas solemnidades para poder ser constituidas, que la inteligencia artificial generativa también tenga estas solemnidades. Un ejemplo, de todas las obras con las cuales han sido alimentadas, se paga una regalía a todas las sociedades de gestión colectiva de los países que se han utilizado obras. ¿Ya? Son pasos que en realidad son un poco difíciles de dar. Hoy en día con el internet es muy complicado porque se puede acceder a información de todas partes del mundo con un clic, pero creo que es el paso sobre todo para el respeto de la propiedad intelectual de los autores. Y como justamente también, y ya les venía hablando un poco, es la evolución normativa. La legislación debe revolucionarse para regular y dar directrices claras sobre el desarrollo tecnológico. Este desarrollo tecnológico ya no puede seguir siendo desmedido y sin una directriz clara en temas normativos, sino que desde la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Comunidad Andina de Naciones, tienen que ir dando directrices claras para que decir, ok, hay personas que desarrollan esto de aquí, yo no te voy a limitar a tu desarrollo, pero sí te voy a decir, tienes que ser respetuoso con las creaciones de terceros. Sin el derecho adquirido del intelecto humano, toda creación con el tiempo pasará a perder validez. La propiedad intelectual puede ser la materia que regule, limite y oriente el desarrollo de nuevas tecnologías. Justamente hace unos meses atrás, uno de los signos más representativos a nivel mundial pasó a ser de dominio público. El famoso Mickey Mouse de Walt Disney. Uno en específico, por si acaso, para los que estén aquí, no crean que puedan utilizar cualquier Mickey Mouse, si no Disney les puede poner una demanda. Pero el Disney original, el de blanco y negro, pasó a ser ya de dominio público. Estamos hablando de una caricatura que fácil puede superar los $1.000 millones por todo lo que produce Disney. Hoy en día la puede ya utilizar cualquiera. Si se sigue con el respeto a la propiedad intelectual, sobre todo la inteligencia artificial generativa, creo que allá vamos, a que se devalúe justamente el conocimiento del ser humano.
El panorama en Ecuador tiene una desprotección creciente. Y ojo, trabajo en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y se trata mucho de inculcar justamente el respeto a la propiedad intelectual, pero es un poco complejo. Como bien dijo en la anterior ponencia, América Latina tiene un gran reto, y el reto principal, desde mi percepción, es la parte económica. ¿Ya? Tenemos un mercado inmenso, y más aún cuando nos llegan productos de países que no respetan propiedad intelectual, como ciertos países asiáticos. No voy a decir el país para evitar problemas, pero tenemos justamente este irrespeto a la propiedad intelectual que efectivamente le hace a personas ganar millones, pero también hace perder millones a terceros. Justamente en estos días la directora general fue a Miami y se comprometió con el país justamente en pelear más o tratar de pelear un poco más con este tema de piratería, reproducción ilegal de ciertos signos y demás. El punto importante y primordial son los activos desprotegidos. Menor atención a la protección de marcas, lemas comerciales, obras literarias, musicales, artísticas, softwares y demás signos de la propiedad intelectual. ¿Y por qué lo establezco como activos desprotegidos? Y es más, lo hablaba justamente al inicio de esta charla con unos ponentes. El CASES hace no mucho tiempo atrás nos dijo que los derechos de autor van a valer lo mismo que lo que valen las patentes en el tema de calificación para acreditación de carreras. El SENAI Guayaquil tenía un promedio de 50 a 60 obras de derechos de autor ingresadas. El CASES dice esto y al siguiente mes tenemos un volumen de cerca de 200 horas mensuales. Entonces las universidades no están registrando o no estaban registrando por menor desconocimiento, despreocupación, pero como ya otorga ahora una nota, un instituto que sirve para la acreditación de estas carreras, sí lo registra. Entonces, desde el SENADI, y muy particularmente, se trata de pelear sobre todo para impulsar que registren, no por un tema de recaudación, sino sobre todo para que las personas puedan tener una protección completa de sus derechos. Tenemos muchísimos casos dentro de la institución que hay investigadores que han escrito libros y llegan y me dicen, abogado, en la Bahía hay 50 de mis libros y yo no vendí ni uno. Me imagino que el señor compró uno, lo vio y lo que hizo fue sacar copias. Y ahora imagínense a $15 por libro, hay una cantidad representativa y 50 libros en realidad es algo poco para cuando hemos hecho las inspecciones y vamos a encontrar obras duplicadas. Doble filo de la globalización. Gracias al internet hoy en día es mucho más fácil divulgar la información. El internet nos ayuda muchísimo en el ámbito educativo. Es más, y como bien decía también la doctora, hoy en día es sumamente fácil darle clases a alumnos de todas las provincias del Ecuador. Antes uno pues daba clases en cierta universidad y usualmente el 90% de los alumnos eran de esa misma ciudad. Hoy en día, gracias a la tecnología, se le puede dar clases a alumnos de todo el Ecuador y es más, que pueden estar fuera del Ecuador. Pero esta tecnología, vuelvo y repito, es un arma de doble filo, sobre todo porque publica obras que pueden estar protegidas y son gratuitas. Más, muchas veces creo que uno puede escribir un libro, una vez busqué un libro, es más, busqué un libro en Google de un jurisconsulto que justamente escribe temas de propiedad intelectual, un libro que cuesta físicamente $200, $150, en Amazon creo que la versión digital está como en 90 y en Google está todo el PDF escaneado. Gratis, totalmente gratis. Entonces imagínense cuántas personas lo pueden descargar de Google que ni siquiera lo compran por Amazon de manera digital o en físico. Estamos hablando de una persona que dedicó 1, 2 o 3 años de investigación para escribir ese libro, porque es un libro considerable, es un libro bastante grueso, más de 500 páginas. No gana un solo dólar y miles o millones de personas tienen acceso a esta información. Y la vulnerabilidad digital. Con la inteligencia artificial cada vez más cerca, estamos más desprotegidos ante la globalización de la información y el uso no autorizado de creación. Hoy en día uno le puede mandar a un alumno a leer un libro, que es más, lo puede comprar o puede estar en la biblioteca de la universidad. Y para ellos hoy en día es mucho más sencillo ponerle a ChatGPT
necesito el resumen de tal libro. Y les da todo un resumen. El autor está totalmente desprotegido frente a eso. Con esto no digo, y vuelvo y repito, que la inteligencia artificial sea mala o que ChatGPT sea malo, pero desde la parte de propiedad intelectual sí tenemos que caminar un poco más rápido para sobre todo la protección a ustedes como investigadores y a los escritores de libros, creadores de obras musicales o a los creadores también de software. Y para terminar esta pequeña intervención pongo en su conocimiento y como concepto muy personal dos caminos que pueden tomar la propiedad intelectual hoy en día. El primero, que es lo más sencillo, permitir una violación por parte de la inteligencia artificial a obras sin retribución a autores y permitir que la tecnología siga avanzando sin ningún control y obviamente las obras que ustedes vayan a escribir en un futuro, si tenían una pequeña posibilidad de que cueste 20, 30, 40, 50 dólares, pues saber que no va a costar nada porque va a ser de control, va a ser publicado de una manera desmedida en lo que serían las páginas web. O en su efecto, la parte más complicada y que sobre todo aquí en América Latina no se aplica del todo, pero en países más desarrollados sí ya lo vamos viendo un poco más, es una colaboración estratégica entre la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y las oficinas rectoras de esta materia, justamente para pelear esto. Para esto se necesitan miles de millones de dólares en recursos, se necesita talento humano, pero sobre todo, y la parte más importante, se necesita el respeto por parte de las personas hacia la propiedad intelectual. Nosotros somos un país que en realidad no es que respetamos mucho la propiedad intelectual, lamentablemente. ¿Ya? Creo que se está trabajando para caminar más allá. Muchas veces sin darnos cuenta vulneramos derechos de terceros. Y también gracias a la tecnología hemos dejado de vulnerar este derecho de terceros. Y con esto les pongo un simple ejemplo. Antes, aquí en sus vehículos, ¿quién compraba los famosos CDs de MP4 con 200 canciones en la calle que costaban $1.50? Casi todos. Y hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos Spotify o tenemos Apple Music. Y una gran mayoría, no digo que todos, pagan una licencia. Porque no crean que el valor que ustedes pagan de 4, 5, 10 dólares en estas aplicaciones, única y exclusivamente vale las aplicaciones. Esto es una licencia, esto es propiedad intelectual, es una licencia de uso de X cantidad de obras. Por eso muchas canciones que hay en Apple Music no las hay en Spotify, porque tienen una licencia exclusiva. ¿Ya? Pero desde ahí, sin darnos cuenta, hemos dejado de comprar el disco en la calle, que es más, se ve poco, aunque la última vez que fui por una intervención en la Bahía me di cuenta que ya no venden CDs, ahora venden pendrives en la Bahía con miles de canciones. Entonces, pero ya al menos se ha dejado de ver un poco en las calles las personas que dicen te vendo un CD por $1, $1.50, vulnerando derechos de los, en este caso, de las personas que han creado obras musicales o fonogramas. Entonces, la tecnología no es de todo mala y por eso quería terminar con este ejemplo, sobre todo con el tema de tecnología, porque no estoy aquí diciendo, ok, la inteligencia artificial es mala, la tecnología es mala, la globalización es mala. El no respeto de estos derechos es la parte que es mala. La decisión, cualquiera de estos dos escenarios, determinará si la inteligencia artificial será el debacle o será el resurgimiento de la propiedad intelectual. La clave está en encontrar un equilibrio entre innovación tecnológica y protección de derechos, reconociendo y compensando titulares, autores e intérpretes en la era digital. Vuelvo y repito, la tecnología no es mala, justamente que nos vayamos por el escenario 2, que vuelvo y repito, en los países más desarrollados, es la vía que están tomando. Por eso también ya hay las multas y las opciones que se han tomado justamente en esta vía. Es la vía más costosa, pero es la vía que nos dice al mundo, seguimos respetando la innovación, seguimos respetando el coeficiente humano y seguimos respetando sobre todo el talento humano, que no es lo mismo. Esto nos va a servir para que el día de mañana ustedes puedan seguir escribiendo, puedan seguir usufructuando de su conocimiento. Una vez a mí una persona me dijo, la mejor herencia que uno le puede dejar a los hijos, amigos y familiares es el mismo conocimiento. Ya,
Si nosotros nos vamos por el escenario 1, ese conocimiento en realidad ya no será la mejor herencia y no valdrá nada, porque el día de mañana vamos a tener un niño de 15 años escribiendo una tesis o un niño de 10 años escribiendo toda una enciclopedia. Pero si nos vamos por el escenario 2 y se sigue respetando estos derechos, lo más probable es que después de 100 años el intelecto humano vaya a ser más valioso que nunca. Muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Sí tenemos aquí una pregunta del doctor Francisco Valladares. ¿Qué tipo de legislación debe implementarse para que el uso de la IA no vulnere los derechos de autor en distintos ámbitos del conocimiento? Muchísimas gracias. Bueno, hay que reconocer algo primero, y es que la inteligencia artificial, la propiedad intelectual es una materia internacional. La directriz, o como yo digo, Ecuador no es el creador de la propiedad intelectual, no somos eruditos en la materia, es más, nuestra normativa es prácticamente igual a un tratado internacional, que es, al menos en lo que es signos distintivos, que es la decisión 486. Si nosotros vamos viendo artículo por artículo del COESI, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, y esta decisión de la Comunidad de Naciones, vamos a ver que lo que cambia prácticamente es un numeral y un artículo, y sin exagerar. ¿Ya? Entonces, ¿qué normativa nosotros vamos a necesitar? Creo que tenemos que seguir trabajando justamente en, como lo establecía, entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como máximo organismo de esto, la Comunidad Andina de Naciones, que es justamente este tratado internacional en el cual están algunos países de América Latina, para poder decir, ok, saquemos una normativa clara, aplicable no solo en un país, ya que debido a la globalización, si lo aplicamos solo en un país, no nos serviría de nada, porque el irrespeto va a seguir y la información va a poder recaer muy fácilmente también dentro de este país. Entonces, debería ser una normativa sumamente clara, ya no netamente de la comunidad andina, o no única y exclusivamente de países adscritos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sino emitir una directriz clara que todos los países del mundo se integren a la misma para poder ser respetuosos en estos derechos. Tenemos otra pregunta que es un poquito relacionada. Pregunta el doctor Arturo Morales desde la UNAM: ¿cómo protegernos con nuestros derechos de autor ante la IAG? Ante la inteligencia artificial. Bueno, como una de las diapositivas establecía, y para mí la parte más importante es el registro. Pese a que el registro de los derechos de autores es facultativo de derechos, más no constitutivo de derechos. ¿Esto qué quiere decir? No es como las marcas, que yo lo registro y desde el registro yo tengo un derecho. Los derechos de autor, el derecho nace desde el momento de la materialización de la obra. No es de que yo lo pienso, ¿ya? Sino de que yo lo materializo. Si es una obra escrita, una obra literaria, si es música, una obra musical. Desde que yo lo materializo yo tengo un derecho. Pero claro, es muy difícil para nosotros, como entes rectores de la materia, decir, ok, el doctor puede tener escrito un libro, pero no lo tiene registrado. Como ente rector de la materia, y sobre todo que nuestro fin es proteger los derechos tanto de ustedes como los del Estado, no vamos a tener conocimiento que eso no existe. Entonces, claro, en el momento de nosotros tratar de interponer alguna acción, él nos tiene que demostrar recién ahí la creación de esta obra. Pero en cambio, si él ya la tuviera registrada, yo lo que digo es, el doctor tiene una obra desde tal año. Entonces, claro, desde ahí es mucho más fácil arrancar. Entonces, la parte central es el registro de todas estas obras. Pese a que van a tener un derecho previo, el registro es sumamente importante. Y ya de ahí ir arrancando con una mejor protección, tanto por parte de los mismos autores, como por parte de la misma institución. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta también relacionada. ¿Cómo se ha ido ajustando la reglamentación de los derechos de autor ante el avance de la IA de la IAG en todas las disciplinas? Bueno, la evolución ha sido poca, porque en realidad los principios se siguen manteniendo iguales. ¿Esto qué quiere decir?
toda obra creada por inteligencia artificial, sea una inteligencia artificial común y corriente como la que les había hablado de ChatGPT o de inteligencia artificial generativa, sigue con el mismo principio. El autor sigue siendo la persona natural, punto. Aún no se ha visto una reglamentación o una normativa que vaya un poco más allá y que establezca acerca de un derecho ampliado sobre el autor justamente y específicamente con inteligencia artificial. Eso aún no tenemos. Lo que sí se tiene justamente o se trata de respetar sobre todo la comercialización de las obras con inteligencia artificial. Si no has pagado, si no ha habido una autorización previa, uno puede solicitar que esa obra no esté inmersa dentro de este programa o este software. Sí, en caso de que tengan otras preguntas, vamos primero por acá y después vamos para allá. Bien, Roberto, muchas felicitaciones. De hecho, traspaso también, ¿no? Primeramente, todas las felicitaciones que están llegando desde los países que nos están acompañando el día de hoy. Qué excelente presentación, muy valioso lo que ha sido tu respuesta, ¿no? Comparto también una pregunta que está mucho en el ambiente y voy a hacer dos partes, ¿no? La primera, en este momento en Estados Unidos existe un grupo de personas que se encuentran promoviendo, ¿no es cierto?, una idea que todavía no se la está validando, que es la certificación de autor, de que fue hecho el trabajo por seres humanos. Se está creando o están queriendo crear eso. Claro que todavía no se encuentra dentro de la parte académica, sino todavía para lo que son obras literarias, ¿no es cierto? Imaginémonos una carga más para los que somos o estamos en el mundo académico, si eso se llegara a aplicar. Entonces, ¿cómo ves ese tipo de idea que está surgiendo? Ya la ves. Hay una segunda parte de la pregunta que también veo por acá, que dice que es medio raro a veces, y hay que pensarlo, ¿no? Que lo mencionaba hace un momento, que de un momento a otro, cuando el CASES valora por igual la patente que los derechos de autor que están queriendo presentar, las universidades en el Ecuador incrementen más del 100% el registro de publicaciones, por lo que lleva a repensar qué ha pasado ahí, o es que están utilizando en exceso, sin el debido proceso, ¿no es cierto? O estamos cumpliendo aquellos principios que debemos de considerar nosotros para que se consideren los documentos originales. ¿Qué va a hacer en este caso SENAI exclusivamente sobre esos dos aspectos? Bueno, antes que nada, muchas gracias por las felicitaciones y las preguntas. Bueno, en el punto 1, en esta certificación de que, como bien dice, hay un grupo de personas impulsando justamente esta certificación, creo que en realidad va a ser algo correcto. No lo estoy exagerando. Con ChatGPT es muy fácil, uno entra a una página y es muy fácil establecer de que la información fue dada por una IA. ¿Por qué? Porque se ven ciertos escritos, ciertas citas de otros libros y en realidad es mucho más fácil identificarlo. Es más, muchas veces las citas están mal los artículos y demás. Con la inteligencia artificial generativa en realidad es mucho más complejo, porque ya va a ser un texto totalmente nuevo. La inteligencia artificial aprendió de un texto ingresado y nos emite un texto totalmente nuevo, sin citas, sin copiar una sola palabra o una sola letra de lo que ya está establecido. Entonces sí, por ese lado, desde mi perspectiva, creo que para allá vamos, porque si no va a ser imposible saber cuándo efectivamente una obra la va a crear la inteligencia artificial generativa y el ser humano. Entonces, desde mi perspectiva, me parece una muy buena iniciativa. Y bueno, si viene desde los Estados Unidos, que es el padre en realidad del copyright, que es justamente derecho de autor, prácticamente la norma mundial sale justamente de allá, del copyright. Si lo hacen ellos, ha de ser por algo. Entonces creo que por ahí podríamos tomar los ejemplos en muchos países del mundo para también poderlo aplicar. Y con la segunda pregunta, más que un tema de exageración o algo, para mí ya es más un tema de, como me dan una nota, ahora sí registro. Ya, ahora sí lo voy a registrar frente al ente rector. Como vuelvo y les repito, Ecuador lamentablemente ha sido un país que no ha sido tan respetuoso con estos derechos, o nunca hemos tenido esta cultura de decir, ok, tengo un libro, lo voy a registrar, tengo una marca, la registro. En otros países hermanos, cuando
emprendo, muchas veces lo primero que hacen ni siquiera es constituir una compañía, es hacer una búsqueda fonética sobre la marca. Aquí nosotros sacamos el emprendimiento, me va sumamente bien, y después de 5 o 10 años que tengo una marca idéntica en el mercado, que me está haciendo un proceso, recién me preocupo por ver si mi marca no estaba ya registrada en el Ecuador. Entonces, más que un tema de exageración o que lo estén haciendo de manera desmedida, para mí puede ir un poco sobre todo con el tema de esta preocupación entre comillas, ya que hoy en día dan una nota por parte de casas. Para mí por ahí puede ir un poco el tema del derecho urbano. Muchas gracias. ¿Tenemos una última pregunta? Roberto, felicitándote por tu ponencia. En verdad, conectando, cohesionando el respeto en sí, la pregunta directamente es: ¿cómo implementamos acciones que promuevan el desarrollo del respeto por la propiedad intelectual desde las comunidades de aprendizaje en Ecuador? Bueno, muchísimas gracias. Y antes que nada, y entablar a fondo esto aquí, creo que yéndonos e inculcando sobre todo el respeto en la materia. Hay muchas universidades que ni siquiera daban la materia en la universidad. Cuando yo me gradué era una materia optativa. O sea, hay muchos abogados que ni siquiera ven la materia como tal para poderse graduar. Por ende, para mí el primer paso que se debe dar es justamente esto: inculcar un poco el respeto sobre la materia y posterior el conocimiento, porque la propiedad intelectual, a ver, para solicitar una marca o solicitar un derecho de autor no es necesario ser abogado. Yo no necesito la firma de un abogado. Eso como primer punto. Para mí tiene que arrancar mucho desde las universidades o hasta muchas veces desde los colegios o escuelas. Saber darle las herramientas a los alumnos para decirles, ok, su conocimiento es importante y su conocimiento cuesta, su conocimiento tiene un valor. Sépanlo saber proteger, sepan que es valioso. Desde ahí es un primer punto. Segundo punto, para mí también ya tiene que venir mucho por la parte estatal. Que el SENADI no solo esté presente en momentos de tutela, sino también en comenzar a tocar puertas de distintas universidades. Y es más, aquí habiendo docentes de distintas universidades, siempre a la orden para capacitaciones, charlas y demás, pero que el SENADI también llegue a más personas. ¿Ya? Porque vuelvo y repito, si no somos respetuosos con la propiedad intelectual, si no conocemos de la materia, claro, es obvio que hay muchas personas, y lo digo abiertamente, hay muchas personas que nos siguen conociendo como YEPI, y el SENADI ya no se llama YEPI hace 6 años atrás. Entonces ya desde ahí vamos viendo un poco de cómo no hemos llegado. Y como tercer punto, y para mí más importante, y lamentablemente que lo diga así, es el tema de mano dura con las infracciones. Hemos visto, y hace poco tenemos un ejemplo sumamente importante del ARSA, sobre justamente el control a restaurantes, medicamentos. Claro, ahorita todo el mundo hasta toca la puerta del ARSA y dice, le quiero certificar de que mi establecimiento tiene categoría A. Pero claro, cuando hemos visto que el ARSA ha clausurado un sinnúmero de locales. Entonces, para mí por ahí también tiene que ir un poco el tema de que el SENADI tenga mano dura. Nosotros tenemos capacidad hasta de clausurar locales. Muchas veces no lo hacemos por un tema de el respeto al trabajo, a un derecho al trabajo. Pero creo que donde el SENADI comienza, un ejemplo, ir a la bahía, y espero que aquí nadie tenga ningún negocio en la bahía, pero ir a la bahía y vea un tema de piratería y clausura local, estoy más que seguro que después de 1 o 2 meses, esta gente de la bahía también se va a asegurar de que su mercadería no sea falsificada o no sea pirata o como lo quieran mencionar. Entonces, creo que va mucho por ahí, pero claro, todo esto no es algo que se va a dar de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un proyecto a largo tiempo, a 5 años, fácil. Colombia hoy en día es un país que respeta mucho la propiedad intelectual, pero si uno ve, cada paso que dio Colombia fue un proceso de aproximadamente 6-7 años. Entonces, no es que el día de mañana yo puedo ir y digo, bueno, quiero clausurar y comienzo a clausurar locales por local. No, o sea, creo que tiene que ir un poco con el tema de capacitaciones, llegar a las personas, darles las herramientas, que conozcan todo esto, para ahí sí, una vez que ellos no me puedan decir, es que yo no sabía. Ustedes están en pleno conocimiento y por ende también el SENADI comienza a actuar ya con manos firmes. Entonces tenemos las herramientas, están las leyes,
Sí, nos falta un poco el tema del capital humano, que ya se está trabajando muchísimo justamente en esto, pero espero y aspiro que con una nueva visión de la institución que tenemos ahora, vaya justamente despuntando y esperar que a corto o mediano plazo Ecuador sea un país un poco más respetuoso con la materia. Agradecemos al magíster Roberto Espinosa Los Monteros por su claridad, su visión estratégica y por compartir con nosotros una reflexión tan necesaria para comprender los retos actuales de la propiedad intelectual en nuestra región. A continuación, invitamos al doctor Darwin Ordóñez a hacer entrega de un pequeño certificado de reconocimiento.